evolución del hombre y de la mujer, de los machos y las hembras, porque ocurre que las especies humanas, evidentemente, como todas las especies de mamíferos, son especies que se caracterizan porque están formadas por machos y por hembras. ¿De acuerdo? Entonces, algo, por otra parte, muy común en nuestra especie. Aquí tenéis los sexos humanos. Es decir, el 99,90% de los seres humanos nace con una serie de características sexuales propias de macho o de hembra. Solamente hay un 0,0 de la población que nace andrógino, pero nace andrógino de una manera no con sus órganos sexuales perfectamente desarrollados. Es decir, prácticamente es despreciable el número de personas que nacen con esas características. Luego, por tanto, todos los seres humanos que nacen con sexo masculino o femenino. ¿De acuerdo? Son machos o hembras. Los dos necesarios por el momento para la reproducción de la especie. Digo por el momento porque las nuevas tecnologías cambiarán esa realidad en muy poco tiempo. Bueno, nacemos machos o hembras exclusivamente por una cuestión genética. La información de nuestro padre y nuestra madre se ha mezclado y eso es lo que hace que unos nazcan de una manera y otros de otra. En contra de algunos mitos que por ahí circulan todavía, aunque parezca increíble, no surge primero los machos y después surgen las hembras, no. Machos y hembras hubo desde que hay seres humanos, grupos reproductivos humanos. Y esto es muy importante, no hay ninguna característica especial en los machos y en las hembras de la especie en cuanto a su desarrollo que no sea creado por la cultura. Porque una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano no se desarrolla ni siquiera físicamente ni intelectualmente totalmente en el feto de su madre, sino que el cerebro humano se termina de conformar una vez que el niño o la niña ya han sido paridos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque hay muchas diferencias creadas por la cultura y la primera confusión que se tiene es decir que esas diferencias entre machos y hembras son por naturaleza. No, mire, por naturaleza no. Eso lo sabe la ciencia actual. Si hay diferencias, serán construidas por la cultura. No es cierto que las mujeres sean más sensibleras, por ejemplo, las hembras que los machos. No es cierto. Ni que los machos sean más valientes que las hembras. Tampoco es cierto que las hembras sean por sí más sensibles que los machos. No. Todo eso son mitos culturales. Y ya veremos cómo se forman esos mitos. Porque ciertamente es verdad que genéticamente, y por eso lo pongo, somos de distinto sexo por naturaleza. Eso de momento no podemos evitarlo. Pero, y ahora aquí lo veis, ¿verdad? Géneros somos, por eso antes he dicho macho, hembra, y ahora sí quiero utilizar los términos mujer, hombre. Género mujer, género hombre, somos por cultura. Es decir, la mujer y sus características y el hombre y sus características son construcciones culturales, son construcciones sociales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque dependiendo de la cultura, dependiendo de la estructura cultural y dependiendo de la forma en que la cultura se reproduce, que son las formas pedagógicas de aleccionar a las crías de la especie, así construiremos individuos de una forma o de otra. Por tanto, somos sexos por naturaleza, pero somos género por cultura. Y tendencias tenemos nosotros de muchos tipos. Dada mi afición a la historia del cine, me vais a permitir que hable de tres tendencias de los machos y las hembras de esta especie. Una tendencia es la heterosexualidad. Bueno, ya habéis visto el fotograma, todo el mundo sabe que es Casablanca, ¿verdad? Bueno, pues una de las formas que tiene la cultura, nuestra cultura,
de relacionar a los hombres y a las mujeres es por medio de relaciones heterosexuales, ¿de acuerdo? No son relaciones, y ahora pondré un ejemplo evidente, no son relaciones naturales, son relaciones culturales. Y ahora veremos por qué. Mirad otro tipo de relación que también se puede dar entre los seres humanos, ¿verdad? Es la homosexualidad. Aquí tenéis Brokeback Mountain, ¿verdad?, por un lado, y un fotograma de la serie Amar en tiempos revueltos, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo de formas de relacionarse las personas en la sociedad. Y tenéis este fotograma que he traído de Cabaret, ¿verdad?, donde se expresa una relación, un triángulo bisexual, ¿verdad?, donde el personaje que está a la derecha del fotograma, ¿verdad?, mantiene relaciones bisexuales con la otra pareja, que entre sí mantienen relaciones heterosexuales. ¿Por qué he traído estas tres fotogramas? Pues por una razón muy sencilla. Precisamente porque antes dije, las relaciones heterosexuales, y alguien se puede sorprender, no son determinadas por naturaleza. Ni las bisexuales. Bueno, es que la bisexualidad, por ejemplo, es la forma de relación normal que existía en el mundo antiguo. Quiero decir, la heterosexualidad como forma mayoritaria de relación entre las personas es una herencia de la influencia de la civilización judeocristiana durante generaciones y generaciones a lo largo de la historia. Porque en la Roma y en la Grecia antigua la bisexualidad era la forma normal de relación entre los grupos humanos. Como sabéis, hay sociedades donde se niega, por ejemplo, la homosexualidad. Eso ocurre en la actualidad en muchos países de la Tierra. De hecho, quizás el Estado español sea probablemente una de las vanguardias que existe en cuanto a reconocimiento de relaciones entre las personas culturales en ese aspecto. Dicho esto, vamos acercándonos poco a poco en la charla al meollo de la cuestión, ¿verdad? Mirad, esta era la diosa. Esta era la diosa. No sé si alguien se ha preguntado por qué cuando hablamos de los dioses en las religiones modernas siempre hablamos de Dios y no decimos la diosa. Es curioso, ¿verdad? Dice mucho de muchas cosas. Bueno, al principio de la historia humana, en el Paleolítico, lo que existía no era un culto a ningún dios masculino, sino existía un culto a la diosa. El hombre tardó mucho en darse cuenta, en asociar la cópula sexual al embarazo de la mujer. Tanto que consideraba que el embarazo de la mujer era un don de las divinidades. Entonces, no se relacionaba exactamente el momento de la concepción con el momento del parto, porque además está muy separado y porque no siempre se produce, ¿de acuerdo? Una cosa no siempre aparea a la otra. Bueno, pues aquí tenéis a la diosa. Nuestras diosas son las famosas Venus primitivas, ¿verdad?, que encontramos en cualquier yacimiento arqueológico y que además responden a un tipo de sociedades que vivían en una relación con el entorno bastante armónica. Eran sociedades de cazadoras-recolectoras que explotaban muy poco su medio ambiente y que intentaban guardar un equilibrio con la madre tierra. La madre tierra era una diosa. La mujer era una diosa porque era la que propagaba la vida. Y más o menos en el Neolítico, como sabéis, cuando se pasa de las sociedades cazadoras-recolectoras a las sociedades agrícolas, es cuando se forman las estructuras del patriarcado, ¿verdad? Cuando aparecen esos pastores seminómadas que fundan las religiones del Oriente Medio, de las que todavía vivimos en esta sociedad, y que entonces empiezan a marcar una época de dominio del hombre sobre la mujer. Es decir, la mujer empieza a tomar posturas subalternas dentro de la sociedad y la guerra organizada, que es una de las grandes herencias que algunos dicen que nos ha dado la mal llamada civilización, la guerra organizada es una cosa
que hacen los hombres y la mujer queda, por tanto, en un papel subalterno, un papel subordinado. He puesto un fotograma de los muchos que podía haber puesto, ¿verdad?, de lo que significa el patriarcado. Básicamente el patriarcado lo que significa es una organización de relación entre hombres y mujeres basado en la subordinación de las mujeres a los dictados de los hombres. Nada más. Y ahora pongo una diapositiva que ya no es ninguna foto, esta es más crítica. Mirad esta idea que quería comunicar de la común casa del terror. Este sería el esquema del patriarcado. ¿En qué se basa el patriarcado? Es decir, ¿cuál es la mentalidad machista? Pues la mentalidad machista, que desde luego no es una cosa de hombres, vaya por delante, la mentalidad machista es algo que perfectamente pueden tener unas mujeres más que hombres y viceversa. Ahora, después pondremos una prueba evidente de por qué eso es así, lo que estoy diciendo. Pero fijaros bien en la situación. Lo mismo, por tanto, podía haber puesto a una mujer aquí, Es decir, lo mismo podía haber, el dibujo del hombre, también es que no lo encontré de la mujer, pero lo mismo le ponemos trenzas al que tiene la cabeza con la reja, ¿vale? Claro, lo primero que cuando vemos la imagen, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de decir, hay que ver, ¿no? Pobre mujer. Muchísimas gracias. Pobre mujer, víctima de la cárcel en que está metida. Y efectivamente, aquí la mujer es víctima. Pero pensemos también ahora en el carcelero. Fijaros el precio que tiene que pagar el carcelero por haber construido la cárcel. Ha tenido que renunciar a su cerebro. Es decir, hay un dato que muchas veces no se dice, y las cosas hay que decir a todas, Muchas veces no se dice y hay que decirlo todo. Hay un dato muy interesante, y es que cuando se produce en un buen tanto por ciento, cuando se produce un crimen machista, un crimen de género, que yo prefiero llamarle crimen de género porque no solamente ese crimen de ese tipo se produce entre hombres y mujeres, sino también en parejas homosexuales. Una de las cosas que ocurre es que después de cometer el asesinato, el individuo se suicida. Menos, pero ocurre. ¿Por qué ocurre eso? Porque se vive en la casa del terror. Louis Mumford decía que los patrones y los obreros del siglo XIX, y no solo del siglo XIX, viven en una común casa del terror. Los hombres machistas y las mujeres que viven bajo su dictadura y tiranía viven en una común casa del terror. Porque ella, por ser la víctima, y él, por privarse de la felicidad que sería de gozar de otro ser humano. Es decir, las relaciones de opresión son nefastas tanto para el oprimido, pero también para el propio opresor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque desde todos los puntos de vista, el problema nos concierne a todos. Ahora voy a hacer una pequeña historia de la situación. Hipatia, el asesinato de Hipatia. Hipatia fue, bueno, todos conoceremos a Hipatia, sobre todo por Ágora, ¿verdad? Por la magnífica película La Amenábar, ¿verdad? Hipatia fue una mujer que vivió al final de la Edad Antigua. Era científica, era matemática, era astrónoma, era científica. Algo he hecho yo aquí. Era científica y, bueno, vivía en Alejandría, era una mujer independiente, participaba en política, tenía sus ideas, era partidario de que nadie poseía la verdad en exclusiva y nadie era quien para decirle a los demás cómo tenía que comportarse, y por tanto era un nefasto ejemplo para el fanatismo religioso, ¿verdad? Y de hecho, los fanáticos religiosos cristianos la desmembraron por orden
de un señor que está en el santoral como santo, el obispo Cirilo, que entre